Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde las estrellas se desnudan y nos cuentan esas historias que nunca imaginamos escuchar. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a adentrarnos en la vida de uno de los actores turcos más queridos y seguidos del momento, Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy no vamos a hablar de romances pasajeros ni de los sets de filmación más glamurosos. Hoy vamos a explorar una faceta mucho más humana, mucho más vulnerable de Kerem. Vamos a hablar de una traición que lo marcó profundamente, de ese punto de inflexión que todos tenemos en la vida y que nos obliga a replantearnos todo. Vamos a desentrañar su peor momento, ese que lo puso a prueba y del que afortunadamente salió fortalecido. Kerem Bürsin, conocido por su talento, su carisma y esa sonrisa que derrite corazones, nos ha sorprendido a todos con una confesión impactante. Una revelación que nos demuestra que detrás de esa imagen de galán de telenovela, hay un hombre de carne y hueso con sus propias batallas y cicatrices. Pero antes de sumergirnos en esta historia llena de intriga y emoción, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Ya saben, aquí siempre tenemos la información más jugosa y las entrevistas más exclusivas. Y si ya son parte de nuestra gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su cariño es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir la traición que sacudió a Kerem Bürsin y la confesión que está dando la vuelta al mundo. Prepárense para un viaje lleno de emociones y revelaciones. ¡Comenzamos! Bien, para entender realmente el impacto de esta traición en la vida de Kerem, es importante conocer un poco su trayectoria y su personalidad. Como saben, Kerem no saltó a la fama de la noche a la mañana. Su camino ha sido fruto de mucho trabajo, perseverancia y una pasión innegable por la actuación. Él siempre ha transmitido una imagen de persona muy centrada, muy profesional, pero también muy leal a sus amigos y a su familia. Esa lealtad, precisamente, fue lo que hizo que esta traición doliera aún más. Kerem, en varias entrevistas, ha hablado de la importancia de rodearse de personas de confianza, de crear un círculo íntimo de amigos que te apoyen en los buenos y en los malos momentos. Él valora mucho la honestidad y la transparencia en las relaciones, y siempre ha tratado de ser un amigo incondicional. Por eso, cuando se dio cuenta de que alguien cercano a él lo había traicionado, el golpe fue devastador. La traición, como él mismo ha confesado, vino de alguien con quien había trabajado muy de cerca, alguien a quien consideraba un amigo y confidente. No vamos a revelar nombres para respetar la privacidad de todas las partes involucradas, pero sí podemos decir que esta persona ocupaba un lugar importante en su vida profesional. La naturaleza de la traición, según lo que ha trascendido, no fue un simple error o una diferencia de opiniones. Fue una acción premeditada, con el objetivo de perjudicar la imagen y la carrera de Kerem. Parece ser que esta persona filtró información confidencial a la prensa, información que lo mostraba bajo una luz negativa y que buscaba dañar su reputación. Además, parece que también intentó sabotear algunos de sus proyectos, hablando mal de él a otros profesionales de la industria. Imagínense el impacto que esto tuvo en Kerem. No solo se sintió traicionado por alguien en quien confiaba, sino que también vio cómo su trabajo y su reputación estaban en peligro. Fue un momento muy difícil para él, un momento en el que se sintió solo y vulnerable. En un principio, Kerem intentó minimizar la situación y restarle importancia. No quería darles a los medios de comunicación la satisfacción de ver cómo lo afectaba esta traición. Pero por dentro, estaba sufriendo mucho. Se sentía decepcionado, herido y sobre todo, confundido. No entendía por qué alguien a quien había ayudado y apoyado era capaz de hacerle algo así. Según fuentes cercanas al actor, Kerem pasó varias semanas en un estado de shock. Se recluyó en su casa, evitó el contacto con la prensa y se dedicó a reflexionar sobre lo que había sucedido. Necesitaba tiempo para procesar sus emociones y para decidir cómo iba a reaccionar. Pero Kerem no es una persona que se rinde fácilmente. A pesar del dolor y la decepción, decidió no dejarse vencer por la traición. En lugar de hundirse en la amargura, optó por convertir esta experiencia negativa en una oportunidad para crecer y fortalecerse. Una de las primeras cosas que hizo fue rodearse aún más de sus verdaderos amigos y familiares. Buscó el apoyo de las personas que realmente lo querían y que estaban dispuestas a estar a su lado en los momentos difíciles. Este círculo íntimo le brindó el consuelo y la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Además, Kerem decidió enfocarse aún más en su trabajo. Se propuso demostrar su talento y su profesionalismo, sin importar lo que dijeran o hicieran los demás. Se dedicó a prepararse para sus nuevos proyectos, a dar lo mejor de sí en cada actuación y a demostrar que era un actor de primera categoría.
Poco a poco Kerem fue recuperando la confianza en sí mismo y en su talento. Dejó de preocuparse por las opiniones de los demás y se concentró en hacer lo que amaba, actuar. Y los resultados no tardaron en llegar. Sus nuevos proyectos fueron un éxito rotundo y su popularidad se disparó aún más. Pero lo más importante es que Kerem aprendió una valiosa lección de esta experiencia. Aprendió a ser más selectivo con las personas con las que se rodea, a no confiar ciegamente en nadie y a proteger su privacidad. Aprendió que no todo el mundo es sincero y que hay personas que solo buscan aprovecharse de los demás. En la confesión que ha dado la vuelta al mundo, Kerem habló abiertamente sobre la traición y sobre cómo la superó. Dijo que al principio se sintió muy dolido y decepcionado, pero que luego se dio cuenta de que no podía permitir que esta experiencia lo definiera. Decidió perdonar a la persona que lo había traicionado, no por ella, sino por él mismo. Para poder seguir adelante y dejar atrás el rencor y la amargura. Kerem también dijo que esta experiencia le había enseñado a ser más fuerte y más resiliente. A no dejarse vencer por las adversidades y a seguir luchando por sus sueños. Y que a pesar de todo, seguía creyendo en la bondad de las personas y en la importancia de la amistad. La confesión de Kerem ha sido recibida con mucho cariño y admiración por parte de sus fans y de la prensa. Muchos han elogiado su valentía y su honestidad al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. Otros han destacado su capacidad para superar la adversidad y para convertir una experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento. Y es que la historia de Kerem Bürsin es un ejemplo de superación personal y de resiliencia. Nos demuestra que todos podemos enfrentar momentos difíciles en la vida, pero que lo importante es no dejarse vencer y seguir luchando por nuestros sueños. Nos enseña que el perdón es una herramienta poderosa para liberarnos del pasado y para seguir adelante con nuestras vidas. La reacción del público a esta confesión ha sido abrumadoramente positiva. En redes sociales, miles de fans han expresado su apoyo y admiración hacia Kerem. Muchos han compartido sus propias experiencias de traición y han agradecido al actor por hablar abiertamente sobre un tema tan común y doloroso. Se ha generado un debate muy interesante sobre la importancia de la confianza, la lealtad y el perdón en las relaciones humanas. Y Kerem Bürsin, sin quererlo, se ha convertido en un símbolo de esperanza y de resiliencia para muchas personas. Pero la historia de Kerem no termina aquí. A pesar de haber superado la traición, sigue siendo cauteloso y selectivo con las personas con las que se rodea. Ha aprendido a proteger su privacidad y a no confiar ciegamente en nadie. Pero al mismo tiempo sigue creyendo en la importancia de la amistad y del amor. Actualmente Kerem se encuentra en un gran momento profesional. Está trabajando en varios proyectos muy interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Su carrera está en ascenso y su popularidad sigue creciendo. Pero lo más importante es que Kerem ha encontrado la paz interior y la felicidad. Ha aprendido a valorarse a sí mismo y a no depender de la aprobación de los demás. Ha descubierto que la verdadera felicidad está en hacer lo que amas y en rodearte de personas que te quieren y te apoyan. Y su historia nos deja una valiosa lección, que la traición puede doler mucho pero que no tiene por qué definirnos. Que podemos superar las adversidades y seguir luchando por nuestros sueños. Que el perdón es una herramienta poderosa para liberarnos del pasado. Y que la verdadera felicidad está en ser nosotros mismos y en rodearnos de personas que nos aman y nos valoran. La valentía de Kerem al compartir esta experiencia nos recuerda que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades. Al abrirse de esta manera, Kerem ha conectado con su audiencia a un nivel más profundo, inspirando a muchos a enfrentar sus propias dificultades con coraje y determinación. Esta confesión también ha tenido un impacto positivo en su imagen pública. En lugar de debilitar su reputación, la ha fortalecido. El público ha visto en Kerem a un hombre honesto, auténtico y resiliente, alguien que ha superado la adversidad y que sigue adelante con su vida. Además, la historia de Kerem ha generado un debate muy necesario sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Al hablar abiertamente sobre su dolor y su proceso de recuperación, ha contribuido a desestigmatizar los problemas de salud mental y a animar a otras personas a buscar ayuda si la necesitan. La experiencia de Kerem también nos enseña la importancia de aprender a gestionar la crítica y el escrutinio público. Como figura pública, está constantemente expuesto a la opinión de los demás. Pero ha aprendido a no dejarse afectar por las críticas negativas y a concentrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su bienestar. Y es que Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un ser humano inspirador, un ejemplo de superación personal y de resiliencia. Su historia nos demuestra que todos podemos enfrentar momentos difíciles en la vida, pero que lo importante es no dejarse vencer y seguir luchando por nuestros sueños. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo tan especial. Hemos explorado la traición que marcó a Kerem Bürsin, ese momento oscuro que lo puso a prueba y del que salió fortalecido.
Hemos visto cómo la lealtad, la confianza y el perdón son valores fundamentales en nuestras relaciones. Y hemos aprendido que, a pesar de las adversidades, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. En resumen, Kerem Bürsin nos ha dado una lección de vida invaluable. Nos ha demostrado que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una muestra de valentía. Que el perdón es un acto de amor propio. Y que la resiliencia es la clave para superar cualquier obstáculo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado inspirador. A mí personalmente me ha encantado compartir esta historia con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Kerem Bürsin. ¿Alguna vez han experimentado una traición similar? ¿Cómo la superaron? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus experiencias con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí en nuestro canal, siempre encontrarán las noticias más recientes del mundo del espectáculo turco, las entrevistas más exclusivas y las historias más inspiradoras. Así que no se lo pierdan. Una vez más, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.